Hola, mi nombre es Elías y voy a voy a explicar un poco acerca de lo que me pareció la película de Big Short, el documental Inside Job, acerca de la crisis financiera del 2008 de Estados Unidos y un poco de lo que vivieron mis papás y cómo lo llevaron en 1994 tras la crisis financiera de México. Bueno, para empezar, vi primero la película de Big Short. Me pareció muy interesante porque yo ya tenía como una idea del sistema financiero, pero nunca lo había puesto como en práctica. No sabía muy bien cómo funcionaba. Por ejemplo, sé que existen las tarjetas de crédito, las hipotecas de las casas, pero hasta ahí. Y siento que en la película te lo explicaban muy bien, a diferencia del documental. Ya el documental era más como lo que pasó en la vida real, con hechos, cifras, fechas, todo lo que pasó, te lo dividían en 5 partes y ya la película fue como un poquito más fácil de entender. Siento que también estaba como más como chistosa, más como amigable. Lo que yo aprendí ahorita del sistema financiero, yo ya tenía como unos conceptos antes, unas ideas antes, pero se me hizo muy interesante ver cómo la cadena de bursatilización funcionaba, cómo ahora cambió el sistema de cómo era antes a cómo es ahorita, que el prestador, no sé si se diga así, pero si presta dinero ya no corre riesgo si no le pagan, y que ellos vendían estas hipotecas a los bancos de inversión, las cuales los juntaban como en bonos. Un término que también aprendí, que los juntaban como en bonos de CDOs, que se llamaban CDOs, los dividían en AAA, AA, W, B, que eran los peores, así los que decían que no tenían como ningún valor, los juntaban todos y si servían o no servían eran de alto riesgo y los vendían a inversionistas a otros países. Entonces literalmente era como un ciclo donde tú vendías que, o sea, si el que tenía la hipoteca no pagaba, no había problema, pero tú ya estabas como vendiendo ese dinero a otro banco. Eso se me hizo muy interesante. Se me hizo un poquito difícil de como captar la primera vez. Tuve que regresarle, tuve que ver más videos para poder entenderle porque fue mucha información para ver de solo un trancazo y yo no tenía como el backup necesario, como el background, pero se me hizo muy interesante como ver todo esto. Del documental me gustó mucho ver cómo entrevistaban a las personas y aunque no muchos salieron, la mayoría que sí salían, no tenían como, no se sentían como culpables de haberlo ocasionado lo que ocasionaron. Y la verdad lo que yo sentí a través de esto fue como mucha impotencia porque la gente que tenía el poder para prevenirlo, para hacer algo al respecto, no lo hizo por avaricia y corrupción, como el sistema hasta en Estados Unidos que tú dices, ay no, aquí solamente en México somos corruptos. No, que en Estados Unidos también son corruptos, que el sistema financiero se quebró, prefirieron los hombres como tener más dinero, tener más propiedades y los demás pues que se frieguen. Eso fue lo que me causó como mucha impotencia porque al final de cuentas la gente que tiene mucho dinero no termina pagando, los que pagan son los más pobres, son la gente que apenas si pueden pagar su hipoteca y que terminan en la calle. Eso fue lo que me causó como mucho y también se me hizo muy interesante ver cómo la economía cómo el mundo está tan globalizado que si afecta a un país como Estados Unidos llega a China, a Singapur e incluso aquí en México, porque le pregunté a mis papás y lo que ellos vivieron en 1994 estuvo muy fuerte. Estaban en carrera los dos y tuvieron mis abuelos muchos problemas de pagar la universidad, casi se quedan sin estudiar, mucha gente, sus vecinos perdieron las casas, entonces sí es como una historia que la gente abusa, pero no sabe hasta qué consecuencias puede tener. Y también me pareció muy interesante ver cómo también en el 2008 les pegó aquí en México, o sea, cómo todo está conectado. Y yo creo que mejoraría si teniendo como un mejor sistema de regulación, no es que sea como yo como un analista financiero, pero yo creo que tener más control, probablemente que se les dé la oportunidad a las mujeres de trabajar ahí. No puedo cambiar la cultura de Wall Street, también podría ser una opción. Hay muchas opciones, pero lo que me quedo con este proyecto es que me gustó mucho ver cómo funciona el sistema,
cómo fue lo que pasó, las consecuencias, analizarlo más a fondo. Siento que siento que puedo aprender mucho más de esto, que me gustó mucho y de verdad siento que aunque no voy a estudiar finanzas, es como cultura general saberlo y algo que te va a servir para saber cómo mejor manejar tus finanzas y así. Me gustó mucho. Gracias.